Título séptimo. De los recursos. Artículo 235. Contra las providencias, resoluciones interlocutorias y sentencias judiciales del trabajo, procederán los recursos siguientes. A. De reposición. B. De apelación. C. De revisión. D. De queja por denegación o retardo de justicia, y E. De aclaratoria. Artículo 236. Las partes podrán desistir de los recursos interpuestos, antes de ser substanciado. Artículo 237. Cuando varias partes actúan como actores o demandados, el recurso interpuesto por cada una de ellas no beneficia a las demás, salvo el caso de solidaridad o indivisibilidad de la prestación o de actuar bajo una sola representación o en juicio. Capítulo I. Del recurso de reposición. Artículo 238. Las resoluciones interlocutorias dictadas sin substanciación son recurribles por vía de reposición, dentro del tercer día de notificadas a fin de que el mismo juez que las haya dictado las revoque por contrario imperio. Si se interpusiere la reposición en el curso de una audiencia, deberá de oír la parte contraria, para la cual el juez podrá dictar un receso de media hora. Artículo 239. Del escrito de revocatoria, se correrá traslado, por 3 días a la otra parte y el juez resolverá dentro de los 3 días siguientes. Artículo 240. La substanciación de la revocatoria, no tiene efecto suspensivo y la resolución que recarga causará ejecutoria. Capítulo 2. Del recurso de apelación. Artículo 241. El recurso de apelación, procederá en los siguientes casos. A. Contra las sentencias definitivas de los jueces de primera instancia, cuando el valor del objeto litigioso excediere el límite establecido en el artículo 34 grados no fuere susceptible de fijación de cuantía. B. Contra las resoluciones que recaigan en las excepciones, cuestiones de competencia e incidentes, en los mismos casos del inciso anterior, y C. Contra las resoluciones definitivas de los organismos directivos instituidos por leyes de previsión o seguridad social, para obreros y empleados privados, cuando denieguen o limiten beneficios acordados a los mismos. A este defecto, dichas resoluciones quedarán equipadas a las sentencias de los juzgados de primera instancia del fuero laboral. Artículo 242. La sentencia y toda otra resolución que recargan en litigios cuyo valor no exceda del límite establecido en el artículo 98, serán inapelables. Artículo 243. El recurso de apelación deberá interponerse en el acto de la notificación o por escrito dentro de los 3 días de notificada la sentencia o resolución, ante el mismo juez que la hubiese dictado. El escrito se limitará a la mera interposición del recurso, y si esta regla fuere infringida, el juez mandará devolverlo previa constancia del secretario en autos, determinando el recurso y la fecha de su interposición. Artículo 244. El término para interponer apelación contra las resoluciones de primera instancia pronunciadas en los casos de los artículos 124 y 132, será el mismo que rige para el recurso contra la sentencia definitiva. Artículo 245. El juez inmediatamente concederá o denegará el recurso, según corresponda sin substanciación alguna. En el primer caso, ordenará la elevación de los autos al Tribunal de Apelación del Trabajo. Si hubiese duda sobre la procedencia del recurso, deberá concedérselo. Artículo 246. Denegada la apelación, la parte agraviada podrá recurrir directamente en queja al Tribunal de Apelación dentro de los 3 días de notificada la denegación, acompañando copia simple de la resolución recurrida y pidiendo se le otorgue el recurso denegado. Si el inferior concediese el recurso, cuando no fuere procedente, la parte agraviada pedirá al superior que lo declare mal concedido. El Tribunal de Apelación ordenará la elevación inmediata de los autos y resolverá la queja sin substanciación alguna, declarando bien o mal denegado el recurso, y concediéndolo en su caso. Artículo 247. Transcurridos los términos legales, sin interponerse la apelación quedarán consentidas de derecho, las sentencias o resoluciones recurribles, sin necesidad de declaración alguna. Artículo 248. Mediante el recurso de apelación, se reclamará la nulidad de la sentencia por vicios o defectos de la misma. El tribunal, al declarar nula la sentencia, resolverá también sobre el fondo del litigio. En este caso, las cosas serán a cargo del juez que la dictó. Capítulo 3. Del recurso de revisión. Artículo 249.
el recurso de revisión procederá contra las sentencias definitivas dictadas en única instancia por los jueces de trabajo, cuando el valor del objeto litigioso no exceda el límite previsto en el artículo 98 de este Código. Artículo 250. Interpuesto el recurso de revisión, el juez inmediatamente lo concederá o denegará según corresponda sin substanciación alguna. En el primer caso, ordenará la elevación de los autos al Tribunal de Apelación del Trabajo. Capítulo 4. Del recurso de queja por denegación retardo de justicia. Artículo 251. Cuando transcurridos el término legal para pronunciar resoluciones, el juez no la hubiese dictado, podrá ser requerido mediante el respectivo pedimento por cualquiera de las partes en juicio. Artículo 252. Transcurridos 6 días desde la interpelación sin haber pronunciamiento, el litigante podrá ocurrir en queja ante el superior por escrito fundado, al cual acompañará copia en papel simple del pedimiento hecho al juez. Artículo 253. Presentada la queja, el tribunal previo informe inmediato del juez, dispondrá que éste administre justicia en el término de 6 días. Si el juez desobedeciese la orden o no manifestare justa causa que impida darle cumplimiento, incurrirá en multa de 1 mes de sueldo, la cual duplicará en caso de reincidencia. Entiéndase como justa causa, la imposibilidad física absoluta o el cúmulo de trabajo, acreditados en forma fehaciente. Capítulo V. El recurso de aclaratoria. Artículo 254. Procederá el recurso de aclaratoria, para precisar el alcance de la parte dispositiva de todo pronunciamiento judicial y tendrá por objeto, corregir cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro, sin alterar lo substancial de la decisión o suplir toda omisión en que se hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones debatidas en juicio. Artículo 255. Este recurso debe interpretarse dentro del día siguiente a la notificación de la sentencia o resolución, ante el mismo juez que la dictó. Artículo 256. Interpuesta la aclaratoria, el juez sin substanciación alguna la admitirá o denegará según corresponda. Artículo 257. La resolución que se dictare, formará parte del pronunciamiento objeto de la aclaratoria y será susceptible de los mismos recursos. Artículo 258. El pedido de aclaratoria, no interrumpe el término para interponer el recurso de apelación. Título octavo. Del procedimiento ordinario en segunda instancia. Artículo 259. Recibido el expediente, por apelación o revisión de la sentencia definitiva de primera instancia o de las resoluciones a que se refiere el artículo 241 inciso c, el presidente del Tribunal de Alzada ordenará que el recurrente presente su memorial de agravios con firma de letrados dentro del término de 6 días. Del mismo se correrá traslado por igual término a la otra parte o al Ministerio Público en su caso. La expresión de agravios deberá referirse también a las resoluciones apeladas conjuntamente con la sentencia y si así no fuere, se declarará de oficio desierto el recurso respecto de aquellas. Artículo 260. Si el apelante no compareciere o no expresa agravios en el término señalado, previa certificación del actuario, el tribunal de oficio declarará desierto el recurso interpuesto y ordenará en consecuencia, la devolución de los autos al juzgado de origen. Si el apelado no contestare el memorial de agravios dentro del término establecido, no podrá hacerlo en adelante y previa certificación del actuario, la instancia seguirá su curso. Artículo 261. Dentro de los 3 días de contestada la expresión de agravios o de transcurridos el término legal para hacerlo, el tribunal señalará fecha y hora para que las partes comparezcan personalmente en audiencia pública y preliminar de conciliación, antes de pronunciarse sobre el fondo de la cuestión planteada. Si una de las partes o ambas no concurrieren en la forma expresada, se estará a lo dispuesto en el artículo 104. Artículo 262. En el día y hora señalado, el presidente de tribunales, en presencia de los vocales, las partes y el Ministerio Público, cuando debe intervenir, declarará abierto el acto y ordenará se dé lectura por el actuario a la sentencia recurrida y escritos presentados. Seguidamente, invitará a las partes a que en presencia del tribunal y bajo su autoridad, traten de conciliar el litigio. Logrando el avenimiento directo, se dejará constancia del mismo en acta firmada por los miembros del tribunal y las partes, incorporándose después a la sentencia con fuerza de cosa juzgada. Artículo 263. En cualquier momento que las partes manifiesten o el tribunal considere que el acuerdo no es posible,
declarará clausurado el periodo conciliatorio y llamará autos para sentencia a no ser que se pida el practicamiento de pruebas con arreglo a lo dispuesto en los artículos siguientes. Artículo 264. Clausurado el periodo conciliatorio y antes de notificarse de la providencia de autos, las partes podrán pedir al tribunal la práctica de aquellas pruebas pedidas y ordenadas en primera instancia pero que se hubiera dejado de producir sin culpa imputable a las mismas. Artículo 265. El tribunal podrá rechazar el practicamiento de las pruebas pedidas, cuando las considere superfluas o inconducentes al litigio. Si las admitiese, señalará audiencias para producción de las mismas, como también de las que de oficio estimare necesarias para resolver la apelación o la revisión de la sentencia. Artículo 266. Las pruebas pedidas y admitidas dentro del término en primera instancia, pero practicadas o agregadas inoportunamente, podrán servir para ser consideradas por el superior cuando los autos llegue a su estudio por la interposición de los recursos de apelación o revisión. Artículo 267. En cuanto al término de pruebas, formalidades para su recepción y alegatos, regirán las mismas disposiciones establecidas para la primera instancia. Artículo 268. En todos los actos de producción o de pruebas que hayan de practicarse ante el Tribunal de Trabajo, el presidente llevará la palabra pero los demás miembros, con su venia, podrán hacer las preguntas y observaciones que estimen oportunas. Artículo 269. Cuando alguna diligencia de prueba, hubiere de practicarse fuera de la sala del tribunal y éste no considerase necesario asistir a ella en cuerpo, podrá comisionar al efecto a uno de sus miembros. Si la realización debe efectuarse fuera de la ciudad donde tiene su asiento el tribunal, la comisión podrá ser conferida a la autoridad judicial del lugar. Artículo 270. Concluida la recepción de la prueba y formulados o no los alegatos, se dictará la providencia de autos para sentencia. Esta se pronunciará en forma escrita, dentro de 10 días, por deliberación y voto de los magistrados que la suscriben, previo sorteo de estudio. Artículo 271. Los miembros del Tribunal de Apelación, se instruirán cada uno privadamente de los expedientes antes de celebrar los acuerdos para pronunciar sentencia y los tendrá en su poder durante el término que el presidente le señale, teniendo en cuenta el fijado por la ley para sentenciar. Artículo 272. Terminado el estudio de cada juicio en la forma dispuesta, el presidente designará día y hora para el acuerdo. Dicho acto se verificará en presencia de todos los vocales, del Ministerio Público y el secretario. Se establecerán primero, las cuestiones de hecho, luego las de derecho sometidas a la decisión, votándose cada una de ellas separadamente en el mismo orden. El voto en cada una de las cuestiones de hecho o de derecho, será fundamentado y la votación comenzará por el miembro que resulte de la insaculación que al efecto se practicare. Artículo 273. Concluido el acuerdo, se dejará constancia del mismo por escrito, firmado como media firma de los vocales y autorizado por el secretario. Permanecerá reservado hasta que se dicte la sentencia. Acto seguido, se pronunciará esta redactándose en los autos, precedida de la transcripción íntegra del acuerdo. La sentencia será suscrita con la firma entera de los vocales y autorizada por el secretario del tribunal. Artículo 274. Las resoluciones del Tribunal de Apelación o del Trabajo, serán pronunciadas por mayoría absoluta de votos. En caso de discordia, impedimento, excusación o recusación de sus miembros, el tribunal será integrado de conformidad con lo previsto en el artículo 16. Artículo 275. El Tribunal de Alzada, no podrá pronunciarse en segunda instancia sobre ningún capítulo que no se hubiere propuesto a la decisión del inferior, salvo intereses, daños y perjuicios o cualesquiera otras prestaciones accesorias anteriores a la sentencia y una posteriores a la demanda o a la definitiva de primera instancia. Artículo 276. Concedida la apelación de autos interlocutorios, una vez recibido el expediente en el tribunal, éste dictará la providencia de autos. Dentro de los 3 días siguientes, el apelante deberá sintetizar por escrito como forma de letrado los fundamentos del recurso deducido. De dicho escrito, se correrá traslado a la otra parte, quien lo evacuará en el mismo término, con cuyas actuaciones quedará conclusa la instancia y el tribunal resolverá dentro del término de 8 días. La resolución podrá ser redactada en forma impersonal. Artículo 277. Si el apelante o el apelado no compareciere en la forma expresada, se estará a lo dispuesto en el artículo 261. Artículo 278.
consentida o ejecutoriadas las resoluciones del Tribunal de Apelación del Trabajo, se devolverán sin más trámite las actuaciones al juzgado de origen a los efectos de ley.